En STV Melipilla presentamos Vida Agro. Conduce Carlos Díaz. En nuestro segmento de reportajes vamos a revisar un tema muy importante y actual, el tema de las moscas, las molestas moscas. Y para eso nos va a ayudar un veterinario que trabaja mucho en este tema y además de eso le gusta también el tema, así que acompáñenos. Estimados amigos, en nuestro programa del día de hoy conversaremos un tema muy especial y que a veces trae muchos problemas. Y para eso hemos invitado al médico veterinario José Miguel Reyes de la empresa BTS, el cual nos ayudará y guiará en cómo manejar y muchas cosas relacionadas con las famosas moscas. José Miguel, ¿cómo estás? Carlos, por la invitación. No, gracias a ti. Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos primariamente, ¿qué es una mosca? Mira, la mosca obviamente es un insecto que tiene varias características que la hacen ser bien especiales. Yo voy a hablar principalmente ahora de mosca doméstica, que es la especie de mosca que es la principal plaga a nivel mundial. Pero hay muchos tipos de mosca. Hay muchos tipos de moscas, son miles de especies diferentes. Pero fíjate que a nivel mundial es la mosca doméstica la principal plaga y la que genera mayores molestias. Es un insecto que vive junto con el hombre, que vive al interior de las construcciones. Es un insecto que lo encontramos en los polos como en el trópico. Es un insecto que tiene un ciclo de vida que le hace ser muy agresivo, con un alto desarrollo. Y los principales motivos por el cual constituye una plaga es principalmente porque genera muchas molestias a los vecinos. Está asociado a una condición sanitaria pobre, es decir, uno asocia el tema mosca a problemas realmente importantes en cuanto a la transmisión de enfermedades y a los problemas sanitarios que pueda existir en algún lugar. Por lo tanto, la misma gente se da cuenta y pide que no tenga moscas porque saben que es un vector importante de transmisión de enfermedades. Una cosa muy general, ¿cuál es la finalidad de la mosca como ser vivo? O sea, ¿cumple alguna finalidad benéfica no solamente para el ser humano, sino también para el ecosistema? Fíjate que mosca doméstica no ejerce per se un control, tú podrías decir, en cuanto a un tema ecológico. No. ¿Podría ser que alimente a otros animalitos como los pájaros, que sea parte de un ecosistema? Por supuesto. O sea, bajo cierto nivel la mosca debería estar en equilibrio. Mira, lo que tu pregunta me lleva directamente a definir el concepto de plaga. O sea, por ejemplo, la mosca en otoño-invierno no constituye una plaga. Porque no tenemos una cantidad importante, porque no la vemos que está volando. ¿En esta región del mundo? En esta región del mundo, porque en el hemisferio norte, por supuesto, allá es verano. Pero en otoño e invierno no es considerado la mosca una plaga porque no me genera molestias. Nosotros consideramos que una especie, un ser vivo diferente al hombre, genera un problema de plaga cuando está generando problemas al hombre y a los animales y a su entorno. Es decir, mosca doméstica puede cumplir una función ecológica importante, pero cuando ya su crecimiento es exacerbado y empieza a provocar molestias, se constituye en una plaga y hay que controlarla. O sea, podríamos decir que por acción del hombre, a veces va a ser un problema la mosca, pero en forma natural, la mosca, si mantiene un equilibrio, no sería un gran problema. Al contrario, sería parte del ciclo ecológico de los pájaros y después del resto de los animales de cada ciclo ecológico. De hecho, hay muchas moscas que ayudan muchísimo a la polinización de las flores, por ejemplo. Claro, a eso quería llegar un poco también. Hay moscas cadavéricas que se usan para limpiar heridas, por ejemplo. Hay finalidades benéficas. Hay finalidades benéficas varias. Si el tema es cuándo se constituye una plaga, es cuando realmente a mí no me deja almorzar, a mí no me deja vivir tranquilo. Yo sé que esa mosca se paró en un estiércol o en una caca de un perro y después se va a parar a mi plato de comida. Por lo tanto, el riesgo sanitario es muy alto. Ahora, obviamente, la generación de moscas, y eso, tu pregunta me lleva un poco a cómo se genera este problema, es principalmente que la mosca pone huevos en materia orgánica en descomposición. ¿Cuál es la materia orgánica en descomposición? La más común, el estiércol o el guano o los purines
¿no es cierto? Está también los pozos negros de las personas, está también la maleza mal acumulada, está cualquier desecho orgánico que entre en descomposición. Por ejemplo, los desechos de cultivos de fruta, de qué sé yo, de pastos, de hierbas, de cosas que mantengan un nivel de humedad y que sea materia orgánica que se pueda estar descomponiendo, genera un problema y genera un desarrollo de moscas. Por ejemplo, la feca de los perros en una parcela, la feca de los caballos, no necesariamente tiene que ser algo de producción industrial. La mosca va a poner sus huevos y va a tratar de nacer en cualquier materia orgánica en descomposición. De esta mosca doméstica que hablábamos, ¿cuál es el ciclo? O sea, ¿cómo es el ciclo? Supongo yo, ponen huevos, después se transforma en larva, una cosa así, ¿y cuánto dura? Mira, es súper importante eso. Existen dos tipos de insectos, los que tienen metamorfosis completa y los que tienen metamorfosis incompleta. La mosca tiene metamorfosis completa. ¿Qué significa eso? Que hay una hembra y un macho que se cruzan, la hembra pone huevos fecundados en el momento de la oviposición. ¿Cuántos huevos pone más o menos una mosca? Una mosca vive, mira, eso es importante, la mosca vive entre 15 y 30 días en esta época del año, ¿ya? En primavera-verano, y pone más o menos entre 450 y 600 huevos en su vida. Una sola mosca hembra. ¿En su vida? En su vida. Y la hembra se cruza una sola vez en su vida, guarda los espermios del macho y los va fecundando al momento que va oviponiendo. O sea, reproductivamente tienen una evolución perfecta. Es perfecta. Eso es un insecto que ha evolucionado mucho, o mejor dicho, se ha adaptado muy bien a las condiciones naturales que existen en el entorno. Por eso cuesta tanto su control, porque si fuese más ineficiente sería bastante más fácil controlarla. Claro. Ahora, el tema clave aquí es la temperatura. La temperatura. La temperatura por la eclosión de los huevos. La eclosión de los huevos y el ciclo que se empieza a cortar a medida que aumenta la temperatura. Por eso tenemos mayores problemas de mosca en primavera-verano. Porque la temperatura del sustrato, o sea, de la materia orgánica donde vaya a oviponerse, tiene directa relación también con la temperatura ambiental. Está comprobado en Chile que a 35 grados la temperatura del guano, del estiércol, de la materia orgánica donde la mosca puso sus huevos, en que una hembra pone un huevo hasta que nace una mosca adulta, menos de 7 días. Menos de 7 días. Menos de 7 días. O sea, yo en una semana puedo tener una explosión de mosca. Y donde pone una mosca huevos, viene otra mosca hembra y pone los huevos ahí mismo porque sabe que ese es un lugar apropiado para que vayan a hacer una mosca. Para que se incuben los huevos. Claro. La mosca no va a poner nunca huevos en la tierra. Oye, y en invierno, para ver la diferencia para la gente, en invierno, ¿cuál es la vida de la mosca y cuál es la vida de una mosca en verano? Pero uno podría pensar que en invierno no hay mosca. Claro. Lo que pasa es que no las vemos. La larva tiene un estado, el estado larvario se alarga muchísimo en presencia de bajas temperaturas. Bajo 4 grados Celsius los huevos empiezan a morir. Y la mosca vuela, como mosca adulta, vuela sobre los 15 grados, 14, 15 grados. Y nosotros generalmente en nuestro país las temperaturas en invierno son menores a esas temperaturas como máxima. Entonces es muy difícil que nosotros veamos moscas y no nos provocan mucho daño. Y además que ese ciclo de huevo adulto se alarga muchísimo, puede durar hasta 45 días el ciclo en invierno. Por lo tanto, el proceso se enlentece y no tenemos esta sobregeneración y sobreexplosión de moscas que tenemos en primavera-verano. Y yo creo que la gente en sus casas se debe dar cuenta de que de una semana para otra, de repente en verano, tenemos una generación muy rápida de moscas, o nosotros vemos que llegaron muchas adultas en poco tiempo. ¿Cuánto dura desde que colocan los huevos hasta que eclosionan? En un ciclo en verano, por ejemplo. El huevo a larva, estamos hablando de un ciclo, dependiendo de la temperatura, esto va variando, pero no dura más de un día y medio la eclosión de un huevo a larva. Y después de larva a ser mosca adulta. Lo que pasa es que después de la larva hay un estado que se llama estado de pupa. Después de la larva viene estado de pupa. Estado de pupa. Las larvas tenemos 3 estados larvarios, larva 1, larva 2, larva 3. Otra cosa importante, y que para la gente no se confunda, la mosca nace del porte que va a ser toda su vida. Por lo tanto, es importante que no comparen una mosca pequeña, una mosca chica, versus otra mosca, que son especies diferentes.